y que así, Señor, podamos ser bendecidos e instruidos en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, quien es digno de toda gloria. Amén. Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo número 26. Y vamos a leer a partir del versículo número 12. Génesis 26, versículo 12 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 26, versículo 12: Isaac sembró en aquella región, y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelech le dijo a Isaac: aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempo de su padre Abraham, y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Indiscutiblemente, hermanos, que tener una relación con Dios es una invitación continua a crecer en nuestra fe de Él. No hay otra forma en que podamos relacionarnos con el Señor sino a través de la fe. La fe es lo que nos permite acercarnos a Él. La misma palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es algo que necesariamente tengamos que pedir, sino que es un llamado que debemos de ejercitar. Y la fe solamente se puede ejercitar en los momentos de sequía, en los momentos de escasez. Porque es en esos momentos de sequía y de escasez donde nuestra dependencia de Dios crece continuamente. Es por eso que la vida cristiana entonces está tejida, vamos a decirlo así, por situaciones de sequía en donde nuestra dependencia de Dios hará que usted y yo recibamos las promesas que Él nos ha hecho. Dios nos ha dado muchas promesas en su palabra, pero para poder ser poseedores de esas promesas necesitamos ejercer la fe, y la fe solamente puede ser ejercida en momentos de sequía, en momentos de escasez. Este pasaje, hermanos, que hemos leído en el libro de Génesis es uno de los relatos acerca de los patriarcas, y a Isaac le corresponde repetir un examen o una lección que su padre Abraham tuvo que haber atravesado en algunos momentos de su vida. Este pasaje, de hecho, en el capítulo 26 nos describe que en aquella región donde Isaac vivía como nómada, dice que hubo una hambre muy intensa. ¿Cómo es que la tierra que Dios les estaba dando por herencia a Abraham y a su descendencia ahora está teniendo que enfrentar un momento de sequía?
y que como resultado de esa sequía, eso está trayendo consigo un hambre profunda en aquella región. Uno creería que si uno tiene una promesa de Dios, pues todas las cosas van a tener que fructificar y no nos hará falta nada, todo nos va a salir bien. Pero a fuerza de ser muy sinceros, cuando estamos en la tierra de la promesa, cuando estamos en el tiempo del kairos de Dios, para poder ser herederos de las promesas de Dios, Dios necesita probar primero nuestra fe, que ya le dije es el medio que necesitamos para depender de Dios, para relacionarnos con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso es que es importante que nuestra fe sea probada. Ahora Isaac se encuentra frente al mismo desafío que su padre hacía unos 60 años atrás. La tierra está sufriendo una sequía y las opciones que aparecen en el camino es: vamos a Egipto o vamos a un territorio de graneros abiertos para sobrevivir. La lógica, hermanos, muchas veces nos puede traicionar al momento de tomar una decisión, porque Isaac pudo razonar: bueno, el Señor quiere levantar una gran descendencia a partir de mi familia, pero en la tierra que Dios nos da resulta que hay una gran sequía, y por lo tanto, si hay sequía hay hambruna, y si hay hambruna habrá muerte. Entonces no me puedo quedar en esta tierra de la promesa, porque eso significará la muerte de mi familia. Así que es importante que yo busque un nuevo territorio donde hayan granos y mi familia pueda sobrevivir. La lógica podría asistir de alguna manera al patriarca para impulsarlo a tomar esa decisión. Sin embargo, el Señor se le aparece y dice el versículo 3 del capítulo 26. Bueno, incluso el versículo 2 hay una advertencia. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado, vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia le daré todas esas tierras, así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. ¿Cómo es que ahora Dios le está pidiendo a Isaac que se quede en una tierra donde hay sequía? La razón de esto es porque la sequía va a probar la fe y la consistencia de Isaac. Isaac había escuchado de la enorme relación que su padre había tenido con Dios, pero en esto de la fe nosotros no podemos vivir de espiritualidad prestada. Isaac había llegado a un punto donde le era necesario tener su propia relación con Dios. Como también, hermanos y hermanas, si algo nosotros como padres tenemos que entender es que nuestros hijos también necesitan tener su propia comunión y su propia relación con Dios. Nuestros hijos no pueden vivir de nuestra espiritualidad. Ellos necesitan tener su propia relación con Dios. Y en este punto de la historia, Isaac ahora tiene que tener su propia historia con Dios. Y para eso es importante la advertencia de Dios. Número uno, no vayas a Egipto. Tú no tienes que depender, Isaac, de las cosas que se ven. En Egipto era conocido como el granero del mundo en aquel entonces. Y parecía lógico que Isaac ajustara su fe a las cosas que se veían. Bueno, en Egipto hay comida, Dios quiere levantar una gran descendencia de mi familia, puedo depender de las provisiones de Egipto. Y es ahí donde Dios tiene que decirle a Isaac un valor que es importante. Tu fe no se tiene que ajustar a las circunstancias visibles, porque muchas veces nosotros, hermanos y hermanas, queremos ajustar nuestra fe y nuestra relación con Dios a las cosas visibles, a las cosas que vemos, de las cosas que podemos echar mano.
Pero en realidad la profundidad de la fe solamente es posible cuando aprendemos a depender de lo que no se ve. Y lo que no se ve, en primer lugar, es Dios. Humanamente hablando, físicamente hablando, no podemos ver a Dios, pero sí podemos depender de Él. Y muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros ponemos nuestra esperanza y que, como le digo, tratamos la manera de ajustar la fe a las cosas visibles y a las circunstancias que se ven. Pero Dios no quiere que vayamos por esa ruta. Tú puedes ajustar la fe a que sí, yo sé que el Señor me va a proveer, y por eso es que tengo a un familiar en Estados Unidos que en los momentos de escasez o de sequía yo puedo depender de Dios. Sí, ahí estás dependiendo no directamente de Dios, estás dependiendo de una circunstancia visible que tienes. Pero ese no es el camino que Dios desea para ti. Otro también puede decir: no, yo sé que el Señor es mi proveedor. Gracias a Dios, si me quitan este trabajo, tengo un ahorrito del cual puedo depender. Dios me lo ha permitido. Y aunque muchas veces podemos disfrazar o camuflajear nuestra fe con ese discurso espiritual, lo que estamos haciendo es tratar la manera de ajustar la fe a las cosas que se ven. Pero en realidad, hermanos y hermanas, a fuerza de ser sincero, la fe no puede ser ajustada a las circunstancias visibles. La fe solamente puede crecer cuando literalmente dependemos solamente de Dios. Las demás cosas que podamos tener a nuestro alrededor solamente son añadiduras que Dios puede proveernos. Pero si nosotros comenzamos a depender de las añadiduras, comenzamos a depender de las cosas visibles que se ven, es ahí donde podemos comenzar a fracasar. Sin embargo, lo que nosotros notamos es que efectivamente Isaac obedeció a Dios. Porque una característica de la fe no tiene nada que ver con esto, hermanos, de yo decreto, yo ordeno, yo declaro, yo establezco. Algo así como si fuese una especie de conjuro. Yo declaro que seré bendecido. Yo decreto que seré una persona muy bendecida. Tú puedes decretar, puedes ordenar, puedes decir muchas cosas, muchas palabras positivas, pero eso no es fe. La fe auténtica es una fe que crece en obediencia. Que si Dios te dijo que no te muevas, no te muevas. Aun cuando las circunstancias vaticinen lo peor para tu vida. Aun cuando el pronóstico hacia tu familia, hacia tu economía sea algo reservado. Entonces la fe solamente puede crecer en nuestra dependencia de Dios. E Isaac lo entendió y dijo: bueno, Dios quiere que me quede en esta tierra seca, en esta tierra árida, porque Dios ha dicho que aquí me va a bendecir. Y aquí, hermanos, es donde hay una lección importante de Dios para Isaac. Dios te puede bendecir aún en la peor circunstancia. Tú no necesitas de la economía global, tú no necesitas de una circunstancia, tú necesitas del poder de Dios. Si Dios ha dicho que te va a bendecir, Él es capaz de bendecirte aún en el lugar más insípido, aún en el lugar más árido, porque Dios no depende de las circunstancias, depende de sí mismo y de su poder. Si Dios ha dicho que te va a bendecir porque Él no miente, es veraz. Entonces Dios no depende de las circunstancias. E Isaac se queda. Al quedarse, esa tierra que Dios había dicho que era de él y de su descendencia, en la promesa era cierto, era de Abraham y de su descendencia, pero la realidad es que era una tierra que estaba siendo ocupada por los filisteos. Y aquí aparece algo que es interesante. Isaac tiene que repetir un examen que su padre al menos fracasó en 2 ocasiones anteriores. Dice la Biblia que Rebeca era muy hermosa. Y Isaac tuvo mucho temor, tuvo mucho miedo de que los habitantes de esa región lo quisieran matar a él por la belleza de su esposa. Así que la forma en que él trató la manera de resolver su miedo y su inseguridad al permanecer en una tierra árida, seca,
y con mucho peligro era: Rebeca, por favor, cuando los hombres de esta tierra te pregunten cuál es la relación o el vínculo que tú y yo tenemos, diles por favor que somos hermanos y no esposos. Porque esta gente, al ver tu belleza, tratarán la manera de matarme para poseerte. En cambio, si tú dices que somos hermanos, tal vez haya gracia con los hombres de esta tierra. Isaac está repitiendo lo mismo que su padre hizo años atrás. Ustedes recordarán que Abraham en 2 ocasiones tuvo que mentir de esa forma para tratar la manera de proteger su vida a través de la base de la mentira. Y es ahí, curiosamente, cuando muchas veces, hermanos y hermanas, nuestras faltas de fe, nuestros hijos las notan y las replican. Por eso, aquí nosotros como padres, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos de cuáles son las lecciones que les enseñamos a nuestros hijos sobre tener una auténtica relación de fe con Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque su hijo podrá escuchar que usted le diga: hijo, cuando vengan momentos difíciles, cuando vengan dificultades a tu vida, depende de Dios. Y aunque eso es una gran verdad, su hijo, estimado, no va a hacer tanto lo que usted le diga, sino que su hijo va a hacer lo que usted hace. Su hijo, hermano y hermana, querrá ver si esas palabras que usted dice es capaz de llevarlos a la práctica en sus momentos de dificultad. Bueno, mi papá dice que tengo que depender de Dios, pero ahora que estamos sin empleo, veo que él está poniendo su confianza en un amigo que trabaja en una empresa. No lo he visto de rodillas, no lo he visto orando, no lo he visto buscando a Dios. Mi papá no nos ha convocado a orar, a depender de Dios. Ya le dije, nuestros hijos van a repetir nuestros mismos fracasos espirituales cuando no hay una consistencia entre lo que decimos y hacemos. Ese es el gran fracaso de muchos padres en el evangelio, que a pesar de que medianamente tienen una relación con Dios, no han logrado transmitir y heredar la fe a sus hijos. Porque la fe, hermanos y hermanas, aunque es personal e individual, la fe es atrayente, la fe es impactante. En una ocasión me recuerdo que íbamos a ir a orar por un hermano que estaba en su etapa terminal de una enfermedad. Un hermano muy entregado, muy servicial en las cosas de Dios, entregado totalmente. Y todos pues sabíamos que el diagnóstico era reservado, y a no ser que Dios hiciera un milagro, ese hombre a la vuelta de 2 o 3 semanas iba a morir. Hermanos, pero cuando llegamos supuestamente nosotros a orar por este hermano que estaba ya en sus últimos días, tratando la manera nosotros de ir a fortalecer a él y a su familia, hermano, cuando llegamos a la habitación de este hombre que estaba postrado, él nos inyectó fe a nosotros. Porque a pesar de que estaba en una condición difícil, él dijo: hermanos, me siento muy feliz porque sé que dentro de pocos días me he de encontrar con mi Salvador. Si tienen algo que decirle al Señor, yo se lo digo, porque sé que me voy a encontrar con Él. Y él hablaba con tanta serenidad, al punto que era como una descripción de un viaje vacacional que él iba a hacer. Como cuando alguien dice: voy a ir a viajar y voy a subir en el avión y voy a ir a este lugar a pasar unas vacaciones hermosas a la orilla del mar. Casi podía escuchar la sensación, la inspiración con la que ese hombre nos estaba hablando de la eternidad. Bueno, a fuerza de ser sincero, cuando nos vimos a la cara con el otro hermano que íbamos a orar por él, hasta nos dieron ganas a nosotros que él orara por nosotros. Porque si algo tiene la fe, es que es contagiosa. La fe es contagiosa.
¿Se imagina, hermano y hermana, que alguien hable de fe, hable de vida eterna y hable de resurrección de los muertos y tenga un temor, un miedo desmedido, desproporcionado? Por favor, no vaya a orar por mí, porque usted me va a terminar de matar. Porque la fe es contagiosa, pero también la incredulidad es contagiosa. Cuando una persona en su discurso habla de fe, pero vive en incredulidad, es una persona que contagia su incredulidad a las personas. Isaac fue contagiado por el miedo de su padre, y por eso es que ante la inseguridad de la belleza que provocaba el aspecto físico de su esposa, lo único que se le ocurrió es hacer, bueno, mi papá resolvió este problema de esta forma, a través de esta mentira. Y toda la gente le comenzó a creer. Pero de repente dice la escritura que Isaac le estaba haciendo caricias, le estaba haciendo cariñito a su esposa Rebeca. En el hebreo da a entender que esa caricia era muy expresiva. Y el rey de aquella región vio a Isaac, inmediatamente lo mandó a llamar y le dijo: mira, Isaac, nos has mentido. Rebeca, nuestra hermana, es tu esposa. ¿Por qué nos mentiste? Y qué difícil es cuando alguien nos interpela por nuestra fe. ¿Por qué nos mentiste? Nosotros te respetamos mucho, te vemos como un hombre de fe, como un hombre de Dios, y nos has mentido acerca de tu esposa. Cuando estamos en momentos de sequía, la gente está a la expectativa para comprobar el quilataje de su fe. La gente está pendiente de saber si esa espiritualidad que usted ostenta en un privilegio, en una posición, es real, es consistente. Lamentablemente muchos, a fuerza de ser sinceros, no muestran ese quilataje en los momentos de dificultad. Y por eso, hermanos y hermanas, cuando llega la prueba, cuando llega el problema, resulta ser que nuestra fe se quiebra y la gente dice: bueno, ¿y usted que no es cristiano, que no es cristiana, que no tiene un Dios poderoso? Entonces, ¿por qué muestra una fe tan frágil y tan débil? Pero hay algo más, hermanos y hermanas, que me sorprende de este relato, y es que para vivir en la dimensión de la fe hay que tener una fe profunda. Dios le dijo a Isaac que se quedara en esa tierra, pero la fe tiene que ir acompañada de una acción. La fe tiene que ser visible. Ok, estamos frente a una hambruna, frente a una sequía, pero ¿de qué manera práctica le demuestro a Dios que yo tengo fe en Él? Hermanos y hermanas, nuestra fe tiene que ser probada por una acción. Santiago dice algo muy importante: muéstrame tu fe por tus obras. La fe tiene que ir acompañada de obras. Si yo demuestro que tengo fe, lo haré por las obras. Y es ahí, hermanos y hermanas, donde me sorprende lo que dice el versículo 12, que fue donde iniciamos la lectura. Dice el versículo 12: oiga, Isaac sembró en aquella región. ¿A quién se le ocurre sembrar la tierra cuando no hay agua? Solo a un hombre de fe. ¿A quién se le ocurre trabajar la tierra dura cuando no hay ni siquiera un signo o un pronóstico de un buen invierno? Por eso es que usted ahora entiende lo que la palabra de Dios dice: no andamos por vista, sino por fe. Nuestra fe no se basa en las cosas que vemos, sino en las que no vemos, porque nadie va a sembrar. Y eso, hermanos y hermanas, cualquier agricultor,
cualquier campesino nos lo podría decir. Nadie va a sembrar cuando el pronóstico del invierno lo único que vaticina es una sequía profunda. Pero el que es un hombre y una mujer de fe no va a regir su comportamiento por el pronóstico del clima, va a regir su vida por lo que Dios ha dicho. Y si Dios ha dicho que nos va a bendecir, Él es fiel para cumplir su palabra con nosotros. Si Dios te dice que siembres y que te quedes en esa tierra, siembra. Señor, pero es que el cielo está cerrado, hay mucho calor, hay mucho verano, la tierra está árida. Siembra, mi hijo, hazlo. Y Dios, que es fiel a su palabra, ha de honrarte. Tenemos que resolver entonces cómo lo que es sembrado. Está bien, has dado el primer paso. Yo voy a creer que Dios me va a dar una buena cosecha. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Tienes que comenzar a abrir los pozos que los filisteos han tapado. Porque estamos claros que agua del cielo no va a caer, porque hay una sequía. Pero Dios te va a proveer el recurso de otra parte. Tienes que abrir los pozos. Y por eso es que dice el versículo 18: abrió nuevamente los pozos de agua. Eso fue lo que hizo Isaac. Le creyó a Dios. Y cuando Isaac vio que el invierno era inexistente y que sus cultivos necesitaban de agua, entonces, si el agua no viene de arriba, tengo que buscarla de otra parte. ¿Sabe algo? La fe nos capacita para ser creativos y ver posibilidades donde otros no las han visto. Isaac se dio cuenta que sus enemigos, los filisteos, habían tapado los pozos que eran los pozos de su padre Abraham. Por eso dice el verso 18: abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Siempre los filisteos van a querer tapar tus pozos para que tú no tomes el agua que ha de refrescar la promesa que Dios te ha dado a ti. Los filisteos, hermanos y hermanas, son los enemigos del pueblo de Dios. ¿Cómo es que puede haber tanta incredulidad en un lugar que se supone que debe de ser la expresión visible de la fe? En un recinto como este, donde todos los que nos reunimos a adorar a Dios y cuya característica principal debería de ser la fe, ¿por qué en estos lugares muchas veces es donde más incredulidad hay? Incluso dice la Biblia, allá en el Nuevo Testamento, que Jesús no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. ¿Sabe algo, hermanos y hermanas? En los lugares donde hay más milagros, más bendición de Dios, es en las cárceles, en los hospitales, en la quiebra económica, en la pobreza, en la enfermedad. Pero muchas veces en lugares así como este es donde hay mucha incredulidad. Si de repente el pastor dice: hermanos, vamos a orar por sanidad, porque creemos que nuestro Dios es capaz de sanar, siempre habrá uno que: ¿y si no es la voluntad de Dios? ¿Y si Dios no quiere? Nuestra incredulidad nos ciega y no nos permite abrir nuestros propios pozos. Isaac entendió algo. Dios ha dicho que me va a bendecir en esta tierra árida. Dios ha dicho que me va a bendecir en esta tierra seca. Pero ¿de dónde voy a sacar agua? El cielo se ve completamente cerrado. Y Isaac dijo:
voy a abrir los pozos de mi Padre. Los pozos que los filisteos han tapado, los voy a abrir para obtener la bendición que Dios quiere darme en esta tierra. El llamado esta mañana es para que tú abras nuevamente los pozos que van a irrigar las promesas de Dios en tu vida. Quiero decirte que los enemigos de Dios van a tratar por todos los medios de asfixiar tu fe en Dios, así como los filisteos lo hicieron. La Biblia dice que los filisteos, a la muerte de Abraham, taparon los pozos que él había cavado. ¿Por qué los filisteos hicieron eso? De tapar los pozos que Abraham había cavado. Para que la gente se fuera, para que la gente no estuviera ahí, para que la descendencia de Abraham no estuviera ahí. ¿Sabes que Satanás tratará por todos los medios de alejarte de las promesas que Dios tiene para tu vida? Satanás va a tratar por todos los medios de tapar tus pozos, de asfixiar tu fe. ¿Y qué cosas son las que asfixian nuestra fe? ¿Qué cosas son las que tapan nuestros pozos de fe? Creo que una de los primeros tapones de pozos es nuestra falta de comunión con Dios. Lamentablemente muchos confunden el activismo en la iglesia por comunión con Dios. Hay gente, los servidores pueden convertirse en los más incrédulos dentro de una iglesia, porque confunden activismo, privilegio en una iglesia por comunión con Dios. Y afanados en muchas cosas para el Señor, nos olvidamos de tener comunión con el Señor. Hay gente que aquí a la iglesia solamente viene cuando le toca servir. No tienen vida devocional. Hay gente que solamente viene a la congregación cuando le toca cubrir un privilegio. Nunca vienen a gozarse, a llenarse, a buscar de Dios. Y eso está tapando el pozo de la fe. Y a Satanás le interesa que tú y yo estemos muy activos. Si Satanás no te puede detener en la obra de Dios, él va a tratar por todos los medios de acelerarte. Y es ahí, hermanos y hermanas, donde no debemos de confundir activismo en una iglesia por comunión con Dios. Porque al igual que Marta, afanados y turbados, haciendo muchas cosas para el Señor, hemos descuidado lo más importante, que es estar con el Señor. ¿Sabe que aún nosotros los pastores necesitamos recibir también de Dios? Necesitamos escuchar de Dios, necesitamos seguir siendo pastoreados. Preocúpense cuando vean a un ministro que no se congrega, que no ora, que no busca de Dios y que solamente viene a cubrir un privilegio. Desconfíen de él. Busquen a un ministro que se llena de la palabra, que sigue siendo oveja. Porque activismo no es lo mismo que comunión con Dios. Nuestro activismo puede ser un tapapozo. Hay gente que aquí dice, le aseguro que hay gente acá que al salir de este servicio va a decir, hoy fui a la iglesia a congregarme. No, mijo, tú no fuiste a la iglesia a congregarte. Fuiste a la iglesia a vender tus productos, a platicar con una persona, a hablar con otra persona, a perder tu tiempo has venido, pero no viniste a la iglesia a congregarte. A la iglesia venimos a llenarnos cuando nos sentamos y estamos a los pies del Maestro, y Él nos está alimentando la fe, y Él nos está fortaleciendo, y estamos teniendo intimidad con Él. Entonces nuestra falta de comunión con Dios puede tapar nuestro pozo. Otro elemento que puede tapar nuestro pozo y secar las promesas que Dios nos ha dado es nuestra falta de tiempo
por las cosas de Dios. Cuando usted es capaz de sacrificar lo sagrado por lo profano, usted está tapando su fe. Y puede ser que sus afanes usted los pueda justificar. Y como ya se lo dije, el peor peligro es cuando nosotros queremos ajustar la fe a nuestra medida. Y decimos cosas como: es que Dios sabe que yo tengo que trabajar y por eso es que no puedo servir. Es que Dios sabe que yo necesito trabajar o necesito hacer esto otro y por eso es que no puedo venir entre semana a la iglesia. Es que Dios sabe que yo tengo que hacer esta responsabilidad y por eso no puedo cubrir este privilegio. Dios lo sabe. Dios sabe que tú eres capaz de sacrificar lo sagrado por las cosas temporales de esta vida. Jesús dijo algo muy importante: no se preocupen por su vida. Esto lo dijo el maestro: no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense, como que Jesús les está diciendo: fíjense, sonsos, fíjense en las aves del cielo. Abran los ojos y vean cómo yo sustento a las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre las alimenta. ¿No valen ustedes más que muchas de ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, va a poder añadir una sola hora al curso de su vida? Dijo Jesús. Jesús dijo: si tú quieres tener una fe auténtica conmigo, interésate en las cosas que a mí me interesan. Pero muchas veces los afanes de la vida pueden convertirse en aquellos elementos que sellan y tapan nuestros pozos. Muchos de nosotros somos capaces de sacrificar las cosas de Dios por nuestros propios afanes. El discurso de muchos creyentes es que no tengo tiempo, o nuestra falta de compromiso hace que nuestra fe se ahogue. Muchos de nosotros, hermanos, ni siquiera el domingo sabemos respetar. Nosotros debemos de entender que el domingo es sagrado. Es el día del no es el día del fast, no es el día de la vacación. Si tú quieres tener una auténtica relación con Dios, debes de entender que el domingo es sagrado. El domingo es sagrado, es el día del Señor. Pero muchos de nosotros somos capaces de sacrificar un día, el único muchas veces que tenemos, en aras de nuestra propia satisfacción. Si viene un familiar a nuestra casa, Jesús está en último lugar. Hoy no voy a ir porque me ha venido este familiar a la casa, hermano, entiéndame. Tenemos que dar buen testimonio a ellos. Pero ¿quién es primero? ¿Tus compromisos? ¿Tus afanes? El problema es que si tu prioridad no es el Señor en las cosas que haces, eso con el tiempo irá tapando tus pozos y la sequía será más profunda en tu vida. Entonces, hermanos, nuestra falta de tiempo por las cosas de Dios puede tapar nuestros pozos. También un elemento que sí tapa completamente el pozo es una vida doble. No hay nada más desgastante espiritualmente hablando que uno hable una cosa y viva otra. Tener una vida doble, tener una vida inmoral, le seca la fe a cualquiera. Tratar la manera de aparentar frente a los demás que tenemos comunión con Dios, cuando nuestra vida espiritual es un desierto,
seca el pozo a cualquiera. No hay nada más desgastante que nuestro yo interno no coincida con el hombre o la mujer que queremos reflejar ser a los demás. ¿Se imagina el desgaste de Isaac con su esposa? Rebe, ahorita no me vayas a dar un beso porque me van a matar. Y no me tomes la mano, por favor. Somos hermanos, somos hermanos. Y de repente, quizás cuando llegan a la casa, cierran las cortinas, cierran las puertas de la entrada de la casa. Ya no hay nadie, ¿verdad, Rebe? No, no hay nadie, Isaac. Vaya, besito. Qué desgastante es tener que reflejar una vida que no es auténtica. Qué desgastante es tratar la manera de aparentar lo que no somos. Por eso es que una de las cosas, hermanos y hermanas, que necesitamos es honestidad frente a Dios. Los pozos antiguos de la fe auténtica, del compromiso sincero con Dios, de la prioridad absoluta en Dios, la iglesia necesita abrirlos nuevamente. Porque en medio de la sequía espiritual que estamos viviendo, necesitamos abrir los pozos. Pero para abrir los pozos es importante ser confrontados con nuestra realidad. ¿Quién es usted? Cuando Jesús llegó a Samaria, cerca de un pozo, el pozo de Jacob, se encontró con una mujer a la que le dijo: mujer, dame un poco de agua. Y aquella mujer, con un poco de orgullo salvadoreño, le dijo: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si yo soy santaneca y tú eres migueleño? Para que lo contextualicemos. ¿Cómo puedes pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Ah, mujer, le dijo, si supieras lo que Dios puede dar, conocerías al que te está pidiendo agua y tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Me interesa, dijo la mujer, pero tú no tienes ni siquiera con qué sacar esa agua. El pozo es muy hondo. Dios conoce la profundidad de la fe y sabe que puede sacar de ahí un manantial de agua. Y la mujer le pregunta: ¿de dónde vas a sacar esa agua que da vida? ¿Cómo la vas a sacar? Y viene la mujer y le pregunta a Jesús: ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Ay, mujer, yo no solo doy fe, soy la fuente de la fe. Y por eso es que le dice: todo el que beba de esta agua, le dijo Jesús, va a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Jesús es la fuente de la fe y de las promesas. Por eso es que lo más importante es volver a Jesús. Volver a Jesús en sinceridad. Aquella mujer le interesó la oferta y le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed y siga viniendo aquí a sacarla. Y Jesús tiene que decirlo: me parece que estés interesada en esta agua. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Mi esposo. Mi esposo. Sí, mi esposo. No tengo esposo. Bien has dicho, mujer, que no tienes esposo, porque de cierto que has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tuyo.
Para beber de esa agua tenemos que desenterrar, tenemos que destapar nuestra falta de comunión con Dios, nuestra falta de compromiso con Él, y tenemos que destapar nuestra vida doble. Cuando Isaac vivió a la luz de la verdad, es cuando él pudo descubrir los pozos de su padre Abraham, que es el padre de la fe. Y por eso, hermanos y hermanas, ha llegado el momento en que tengamos que destapar nuestros propios pozos, porque lamentablemente en medio del pueblo de Dios seguimos viviendo en una sequía espiritual profunda. Seguimos diciendo: sí, Dios me va a bendecir, pero la bendición nunca llega. ¿Y por qué no llega? Porque tienes que tomar la pala y destapar los pozos de tu vida. ¿En qué área de tu vida estás tapando el pozo del agua fresca de vida eterna? ¿Qué es eso lo que no te permite que la tierra siempre en tu vida se vuelva árida y seca? Yo conozco muchos hermanos que dicen: hermano, yo cuando estoy en la iglesia siento una experiencia de bendición, siento la presencia de Dios, me gozo en las alabanzas, recibo la palabra de Dios, pero cuando salgo siento que me seco, como que se me fue todo el agua. Tu pozo está tapado. Tu pozo está tapado. Hay que destaparlo. ¿Saben algo, hermanos y hermanas? Es verdad que estamos viviendo en un tiempo de sequía, pero el agua la tenemos debajo de nosotros. Hay que destapar los pozos. Y saben que cuando Isaac hizo eso, vea lo que dice el versículo 12. Ese año de sequía, Isaac cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Ahora Isaac está teniendo relación con el Dios de su padre. Ya no solo es el Dios de Abraham, es su Dios. Si estás teniendo una sequía espiritual en este momento, es para que tu fe comience a ser ejercitada, para que comiences a hablar no de las historias de fe de otras personas, sino para que tú tengas tus propias historias de fe con Él. No se puede vivir de espiritualidad prestada. Necesitas tener comunión con el Dios de la vida, y Dios te va a bendecir. Dice la Biblia que fue tan grande la bendición. Verso 13. Oiga, hermanos, en medio de la sequía, en medio de la escasez, dice el verso 13: así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Llegó a ser muy rico. Dios prosperó a un hombre que obedeció, se equivocó, se levantó, reconoció y comenzó a tener una historia con Dios. Amados hermanos, sé que estamos viviendo un tiempo difícil en muchas áreas, pero Dios te puede bendecir, porque Dios no depende de las circunstancias. Dios depende de sí mismo, de su palabra, de su poder. Solo basta con que Dios diga la palabra, y lo que Dios diga será hecho conforme a la medida de tu fe. Así que ha llegado la mañana de abrir tu pozo. Todos acá se nos tapan de vez en cuando los pozos. Hay que destaparlos. Hay que abrir nuevamente, hermanos y hermanas, esos pozos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, con lo que termino: mujer,
Se acerca la hora, y ha llegado ya esa hora, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Oiga esto, hermanos: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. Yo me temo mucho que mucho de lo que cantamos nosotros acá en la iglesia lo hagamos en el plano muy físico. Podemos tocar un instrumento, podemos entonar una melodía, un cántico, pero nuestra adoración es un poco superficial. La adoración auténtica es la que nace del espíritu, de la que viene, no de la que sale de los labios, sino de la que sale del corazón, de aquella que refleja que de verdad se tiene una comunión íntima con Dios. Por eso, amados hermanos, por muy sencillo que sea un canto, por muy sencilla que sea la letra de un coro, que no salga de nuestra boca solamente, sino de nuestro corazón. Porque dice la Biblia, con lo que termino, dice la Escritura en el versículo 22, con lo que vamos a terminar, dice el verso 22 del capítulo 26: entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, un pozo de su padre, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó Espacios Libres y dijo: el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región desértica, seca. Verso 23: de allí Isaac se dirigió a Berseba, y esa noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Ya te lo demostré, Isaac. ¿Y sabe cómo respondió Isaac al recibir las bendiciones del agua de ese pozo? Dice el verso 25: allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Cuando has descubierto ese manantial de agua que refresca las promesas de Dios, no te olvides de levantar un altar para el Dios que te proveyó de esas aguas. Porque muchos, lamentablemente, cuando reciben las bendiciones de Dios, se olvidan del Dios que los bendijo. Cuando Dios responde a nuestras oraciones, ya no volvemos a orar con la misma intensidad con lo que lo hacíamos antes. Cuando Dios sana la familia, ya no volvemos a buscar a Dios con la misma intensidad con la que antes lo buscábamos y lo adorábamos. Así que, hermanos, esta mañana es una mañana para abrir los pozos, pero lo vamos a abrir con un altar de adoración al Dios que merece toda la gloria y toda la honra esta mañana. Amén. Los adoradores, pónganse de pie, vamos a alabar al Señor. Yo no sé cuál es tu sequía en este momento, pero la adoración abrirá un pozo en la sequía. Y es tiempo de ejercitar la fe. En la sequía, ejercita la fe. Siembra, 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 siembra en el verano, siembra en esa tierra árida. Dios te dará aguas de un pozo antiguo
el pozo de la fe. ¿Por qué no le decimos al Señor: vine a adorar a Dios? A eso hemos venido. Vine a adorar a Dios. Que salga de su corazón, hermano. Vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Una vez más. Vine a Adorar a Dios. en medio de tu sequía, Vine a adorar en medio de tu escasez, en medio de tu dificultad, dilo. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Más fuerte, hermanos. Él vino a mi vida. En un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Señor, aquí está tu pueblo que comienza a cavar esos pozos antiguos. Comienza a quitar el activismo para sustituirlo por comunión. Que comienza a sacrificar los afanes para dedicarse a las cosas de Dios. Que comienza a tener una vida íntegra y auténtica para beber de las aguas de vida eterna. Esta mañana, si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, la iglesia puede sentarse un momento sin perder esa comunión con Dios. Pero si esta mañana hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase de pie, vamos a orar por usted. Salga de su asiento, queremos orar por usted. ¿Hay alguien esta mañana? Si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o quiera reconciliarse, levántese, salga de su asiento, vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien que desea beber del agua de vida eterna? Tal vez tu vida es seca, es árida. ¿Hay alguien? Si no lo hay, vamos a orar, hermanos. Voy a orar. Vamos a orar en este momento. Padre que estás en los cielos, en medio de nuestra sequía, en medio de nuestra adversidad, te damos a ti el honor y la gloria. Y ahora, Señor, como Isaac, volvemos a cavar los pozos antiguos de la fe. Volvemos a cavar, Señor, esos pozos que nuestros padres nos heredaron. Te alabamos y te bendecimos. En esta oportunidad también oramos por nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Señor amado, actuamos en fe y de lo mucho que tú nos das, te devolvemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermano.